¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en esta noche aquí en Fútbol Picante. Hugo Sánchez, Jorge Pietrasanta, Ricardo Peláez, Roberto Gómez Junco, felicidades, buenas noches, David Faitelson y Heriberto Murrieta. Vamos a saludar a Alejandro Irarrágorri, que está en la línea telefónica. Alejandro, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas noches, un gran gusto estar con ustedes, un abrazo para todos. Estábamos viéndote, escuchándote el día de hoy en la primera emisión de Fútbol Picante con mucha atención y quisiera preguntarte, Alejandro, ¿cuál es el procedimiento previo a poner sobre la mesa ciertos temas que pueden modificarse en el fútbol mexicano? Bueno, yo creo que para eso hay muchas instancias, ¿no? En la manera en la que nosotros estamos organizados es a través de los comités de discusiones muy abiertas. Pienso que hay en la diferencia de opiniones bien manejada una muy buena oportunidad de construir valor, y estos comités tienen que llegar a conclusiones que después son presentadas a la asamblea para su deliberación y voto, y en caso de tener la bendición, digamos, de esta asamblea, se procede con estos proyectos, como hemos hecho muchos de los cambios que han resultado positivos en el desarrollo de nuestro fútbol, ¿no? Correcto. David, adelante. No, al contrario, un placer recibir a Alejandro Irarrágorri, el presidente del equipo líder del fútbol mexicano. Alejandro, bienvenido a Fútbol Picante. Hace algunos meses te pedimos estar con nosotros en Fútbol Picante en un momento un poquito más álgido, pero dijiste que no. Pero hoy finalmente reapareces. ¡Qué bueno! Mi querido David, un gusto escucharte. Creo que conoces muy bien las razones por las que entonces decidí no prestarme a todo lo que estaba especulándose y sucediendo, que como sabes considero muy lamentable. Alejandro, yo quiero saber qué opinas sobre la eliminación del descenso en el fútbol mexicano. Bueno, mira, yo he sido muy claro al respecto. Para mí nunca ha estado en la agenda, o al menos en mi cabeza, el tema de eliminar el descenso o hacer algo en ese sentido. Para mí lo que está en la cabeza es mejorar las estructuras del fútbol, poder generar reglas de juego mucho más claras que permitan que el fútbol se desarrolle en todos sus niveles. Creo que tenemos la gran bendición y el privilegio de tener una primera división que no solo atiende al mercado en México, sino que atiende naturalmente a un mercado en Estados Unidos. Y esos recursos debían de hacer crecer nuestro fútbol en todos los sentidos. Hoy me parece que muchos de esos recursos de pronto se van lejos de las estructuras del fútbol en sus distintas divisiones. Y para ello necesitamos gente seria trabajando proyectos serios, y creo que las determinaciones a las que se han logrado en los nuevos procesos de certificación que iniciarán el año que viene garantizan que esos proyectos generen valor en todas las estructuras del fútbol y le garantizan muchas emociones a los aficionados de cara al futuro. Alejandro, me da mucho gusto saludarte. Enhorabuena, por supuesto, por esa campaña altamente meritoria que está realizando el Santos Laguna. Me gusta que digas eso, que lo del descenso no debería estar en ninguna agenda, según lo manifiestas. Tú en su momento te viste obligado quizá a reducir costos, a sanear las finanzas del equipo, y me imagino que lo conseguiste. Varios torneos en detrimento del nivel futbolístico. No era fácil renunciar a ese papel de protagonista que había asumido durante tanto tiempo el Santos Laguna, pero creo que fuiste estructurando mejor las cosas a tal grado de que ya con menores costos tienes un equipo tan competitivo como este. Pero coincidirás conmigo, porque algo conoces a algunos de los dirigentes, que muchos de ellos funciona nada más por el miedo a no descender. Yo me imagino que tú, cuando redujiste esos costos, estabas plenamente consciente de que no podías correr tanto riesgo como para poner en predicamento la permanencia de tu equipo en primera división. ¿Coincides conmigo en que quitar el descenso haría que muchos equipos navegaran felizmente en la mediocridad? El problema es que no coincido contigo en ninguno de tus planteamientos, porque yo llevo aquí 12 años en esta institución, presidiéndola y manejándola desde su punto de vista deportivo, operativo, comercial y financiero. Y nosotros nunca hemos reducido nuestro presupuesto en lo absoluto. La vocación de esta institución no la inventé yo. Por aquí pasaron grandes jugadores, Adomaitis, Ramón Ramírez, Jared Borghetti, muchos jugadores que tuvieron que emigrar. La vocación la generó en su historia la institución,
Y si te refieres a la época de Grupo Modelo, te repito, Cristian Benítez, un jugador nuestro, también fue vendido en su momento mientras esto era Grupo Modelo. Hoy la institución es más sólida y más fuerte porque no tenemos un dueño como Grupo Modelo, pero tenemos muchos patrocinadores a nuestro lado. Sería muy fácil para mí decirte que la situación irregular que vivió Santos, en particular en los últimos 2 años, no olvidemos, después de hacer un campeonato en 2012 y uno en 2015, es decir, 3 años después, y uno de Copa en el camino, tuviera que ver con presupuesto, con dinero, pero no es así. Desde que llegué a esta institución, el compromiso primero que asumí, más allá que el protagonismo deportivo, que por supuesto es importante, es establecer un proyecto que fuese autosuficiente de largo plazo. Y en eso está nuestra concentración todos los días, teniendo muy clara nuestra vocación y nuestras fortalezas. Y te repito, el tema de quitar el descenso nunca estuvo en la agenda. La agenda es cómo mejorar el fútbol mexicano, y muchas de las cosas que hubo en la mesa de discusión, probablemente entonces entre ellas sí estuvo el tema de la posibilidad de cerrar el descenso, pero no como agenda, sino como una de las formas que nos llevaran a mejorar la estructura de los equipos que participan en las distintas divisiones y evitar los graves problemas que hemos vivido, de los cuales ustedes han sido testigos, cuando no está sustentada la participación de un equipo en una división tan exigente como es la primera división. Alejandro, nada más para no salirnos del tema central, ratificar eso, tú no coincides con lo de eliminar el descenso, eso creo que es lo importante, tú no quieres que se elimine el descenso. A ver, yo vuelvo a lo mismo, no es lo que yo quiera, no, es lo que está buscando, ¿cuál es tu opinión? El Comité de Desarrollo. ¿Qué opinas? Mi opinión es que hay que mejorar el fútbol y creo que hemos encontrado el esquema que permite mejorar el fútbol. Nunca estuvo ni en mi cabeza, ni creo que en la cabeza del Comité de Desarrollo Deportivo eliminar. Lo que pasa, Alejandro, es que los equipos de media tabla para abajo, al saber que no van a descender y que van a dar un dinero para permanecer, es decir, en cierta forma se puede mencionar como una compra de la permanencia, eso me parece que sí va a fomentar la mediocridad en el fútbol mexicano de la primera división. Yo creo que, mira, te voy a decir, yo lo que pienso es que lo que hay que buscar es generar equipos mucho más sólidos en la división de ascenso, proyectos viables económicamente, que no tengan ingresos preponderantes del gobierno, porque está muy bien que el gobierno te facilite tu estadio, cosa que por cierto a nosotros no, que te facilite tus canchas de entrenamiento, insisto, cosa que nosotros no, somos dueños de nuestro estadio y de nuestras canchas de entrenamiento, de todo. Y aquí los recibimos el día que ustedes quieran a que los recorran y se den cuenta qué tipo de inversión se genera aquí en términos de todo lo que sucede en 23 hectáreas en este territorio. Y está bien que el gobierno te patrocine, porque al final somos un anunciante, ¿no? Es como patrocinar la televisión o patrocinar en los distintos medios, hacer publicidad, pero no creo que sea lo adecuado ni lo correcto el hecho de esos grandes cantidades de dinero que entran como capital golondrino y que lo único que dejan son daños de largo plazo a nuestro fútbol, y creo que esos casos ustedes los conocen bastante bien. David. Alejandro, es indudable tu papel activo, inteligente, profundo en temas que tienen que ver con la administración del fútbol y en esta bandera que tú hablas de mejorar el fútbol. Yo, si me permite rápidamente, Heriberto, te quiero hacer unas cuantas afirmaciones y que tú me contestes con un verdadero o falso sobre esos temas. ¿Si te parece bien, Alejandro? Encantado, David. Perfecto. Número 1. ¿El nombramiento de John de Luisa fue un dedazo? Falso. Estás bajo juramento, Alejandro, ¿eh? Creo que si algo vale en mis más de 12 años de gestión es mi palabra, porque al final está empeñada en lo que aquí trabajamos todos los días. No, es falso. Yo lo sé. Número 2, ¿a Decio de María lo traicionaron sus mejores amigos? Falso. La grabación aquella que se filtró donde tú y Decio parecían negociar sobre cierto futbolista de Jaguares de Chiapas, ¿te dejó mal parado? Yo creo que falso, porque, y ahí tengo que agregar, para empezar es una grabación editada, ilegalmente filtrada, y además, a ver, si yo no sé con quién tratar en una institución, ¿por qué no le tendría yo que hablar a un federativo a preguntarle con quién se trata? Porque efectivamente estábamos interesados en un jugador que
que por cierto terminó yendo al América, por el cual estaba interesado el América, que era Silvio Romero, y nosotros lo único que queríamos saber es con quién se trataba, porque no teníamos muy claro con quién se podía negociar. No veo nada de malo preguntárselo al presidente de la federación, que debe tener muy claro con quién se trata en una institución. Sí, no, lo único que el léxico como que no parecía muy acorde al de un presidente de una institución como Santos y el de un presidente de la federación, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos. Mi querido David, creo que tienes muy claro que esta llamada le pueden cambiar editándola la manera en la que tú y yo nos comunicamos con muchísimas facilidades. Correcto. Jesús Martínez te llamó traidor en algún momento. ¿Sigue siendo tu amigo? Esa pregunta se a él. ¿El fútbol mexicano está fracturado a nivel directivo? No, yo creo que hoy está en un gran proceso de reconstrucción y con una gran voluntad de construir hacia adelante. Tenemos mucho por hacer. Pienso que en la gestión de Decio, en sus distintas facetas, tanto como secretario general, como presidente de la Liga y ahora como presidente de la Federación, se han logrado grandes avances, grandes cosas, una plataforma muy sólida a nivel de los cimientos, pero tenemos todavía muchísimo por construir y muchísimo por hacer. ¿Televisa sigue manejando el fútbol? No, falso. ¿Hay una persecución sobre Jesús Martínez porque fue el hombre que abrió el mercado futbolístico? No te puedo contestar eso, no, al menos no de mi parte. ¿José González Ornelas podría hacer un trabajo similar al que va a hacer John de Luisa? No lo creo. ¿El Club Santos recibió alguna clase de ayuda, subsidio, terreno, campo por parte del gobierno municipal de Torreón o del estado de Coahuila? ¿En qué momento, David? En algún momento de su historia. Cuando construimos el estadio, ambos, el gobierno del estado y el gobierno del municipio, participaron en la construcción comprando boletos y patrocinios del club en una parte mínima de la construcción. ¿A Alejandro Iragorri le interesa ser en el futuro presidente de la Federación Mexicana de Fútbol? De ninguna manera, mi vocación es totalmente como empresario. Nunca he tenido interés en ser funcionario de la federación, ni creo que haría un buen papel en ese sentido. Creo que desde la trinchera, desde la que estoy hoy, como empresario en el fútbol, puedo apoyar de una mucho mejor manera en el desarrollo del fútbol. Según escucho tus palabras, Alejandro, y te mando un saludo, ¿sientes, crees, piensas entonces que John de Luisa es el ideal para ser el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol? Sí, creo que John de Luisa tiene muchas cualidades, mucha experiencia, creo que ha convivido y ha tratado con casi todos los que hacemos hoy parte de las directivas de los equipos en distintas facetas, en su época en América, en distintas posiciones, después en su época en el comité deportivo de Televisa y después más reciente en su época en el área de televisión, en la parte de deportes y su trabajo en FIFA. En mi caso, por ejemplo, tuvimos la fortuna de ser sede del Mundial Sub-17 aquí en el 2011. John era el presidente del comité organizador y hasta en ese tema tuvimos que tratar mucho con él y creo que su experiencia, su momento, su conocimiento lo hace el candidato ideal para presidir a la federación en los siguientes pasos que tendrá que dar el fútbol mexicano. Alejandro, tú compartes esto de incrementar a 20 el número de equipos. ¿Ves una Liga MX lo suficientemente fuerte o con la calidad necesaria para tener 20 buenos equipos, 20 buenas plazas? Mira, yo te voy a decir qué pienso de eso y lo vuelvo a repetir. Creo que México y el fútbol mexicano tiene la bendición de ser el único, desde mi punto de vista, que puede servir a dos mercados. El mercado mexicano con más de 120 millones de personas íntimamente relacionadas y apasionadas por su fútbol, y por otro lado, el mercado norteamericano con más de 35 millones de paisanos que disfrutan, gozan y viven el fútbol en distintas plataformas, ya ni siquiera solamente en español, incluso en inglés, y eso nos genera un potencial muy grande.
otros países, otras industrias de fútbol lo han tenido que ir a buscar a miles de kilómetros. Nosotros lo tenemos aquí al lado y creo que eso nos da un enorme potencial. Pienso que hay grandes ciudades en nuestro país en desarrollo y pienso que hay y debe de haber empresarios y suficiente gente apasionada y con voluntad de construir a través del fútbol que pueda invertir en proyectos que sean viables. No sé si hoy los hay, porque no he ido uno por uno a conocerlos y a entenderlos en sus raíces. Habrá alguien que tenga que hacer ese trabajo, pero espero que México pueda tener, sin lugar a dudas, esas 20 plazas o 20 ciudades. Hay algunos que tienen más de un equipo, como es el caso de Guadalajara, de Monterrey y de la Ciudad de México, pero creo que sí, eventualmente puede haberlo, ¿por qué no? Alejandro, muchas gracias por tomar esta llamada. Que estén muy bien, buenas noches. Igualmente, buenas noches, Alejandro Irarrágorri, el presidente de Santos Laguna, el líder del fútbol mexicano. Al volver de la pausa, Jerry Flores de Cruz Azul estará aquí en el estudio.